Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí nos encontramos nuevamente preparados, listos para tener un estudio bíblico. Hoy estamos ya a lunes y vamos a seguir estudiando lo que nos ocupa estos últimos estudios. Así terminaremos de todo de una vez. En lugar de intercalarlo con otras cosas, pues hablar de cómo encontrar la voluntad de Dios. Estamos tratando una serie que se titula Tu Nueva Vida, y en esa nueva vida en la que todos nosotros vivimos, tenemos que aprender a encontrar, hacer la voluntad del Señor, encontrar ese camino que nos lleva a tener la certeza que estamos allí donde Dios quiere que estemos. Entonces, llevamos varios estudios hablando de esto porque es un tema muy importante. Es un tema que necesitamos conocer bien para no cometer errores, porque a veces el creer que Dios me está mostrando una dirección nos puede llevar a equivocarnos, y eso pues nos puede llevar a tener que lamentar y sufrir consecuencias que perfectamente las podríamos evitar. Habíamos estado hablando ayer acerca del peligro de decir Dios me ha dicho, y hoy vamos a seguir ahí. Pero antes que nada vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él sea quien nos dirija, y empezamos con este estudio. Señor, gracias por un nuevo día. Gracias, Señor, por todos los regalos que tú nos das. En la vida siempre hay cosas por las que agradecer, y aun aquellas que nos perjudican, nos hacen daño, también en estas cosas tenemos que agradecer, porque a los que te aman les ayuda todo a bien. Sabemos que en todo hay propósitos, que tú, Señor, tienes intenciones en todas las cosas. Por eso, Padre, gracias por todo lo que ocurre en nuestras vidas. Siempre viene de ti, siempre va a provocar y producir algo bueno en nosotros. Y ahora estamos aquí reunidos otra vez, Señor, con la intención de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Queremos ver lo que tú nos quieres decir, las cosas que tú nos quieres hablar. Así que, Señor, háblanos, estamos preparados, dispuestos a recibir el mensaje que tú nos quieras dar. Queremos escuchar tu voz, queremos, Señor, poder recibir ese alimento espiritual. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender todas las cosas. Toca el corazón y provoca, Señor, hambre de tu palabra en aquellos hermanos que están más fríos, en aquellos que se despistan en cosas, a veces son buenas cosas, pero que se invierte el orden, las prioridades, porque tu palabra nos dice que la meditación, el estudio, el alimentarse de tu palabra siempre tiene que ser lo primero. Obra tú, y yo te agradezco por todos mis hermanos, los que fielmente están ahí siempre, cada día, en directo, después lo ven en diferido, pero te doy muchas gracias porque formamos parte de una obra que tú estás haciendo y tú nos llevas, confiamos en ti. Así que, Señor, donde tú quieras, como tú quieras, toma el control y háblanos, llévanos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, pues antes de comenzar con el estudio, voy a mirar aquí en el chat en directo, los hermanos que han escrito. Nosotros seguimos en el Pirineo, como veis el decorado del fondo. No estoy en mi despacho, en el sitio habitual en el que siempre estoy dando el estudio, sino que estamos en un apartamento aquí en el Pirineo. Estamos en la nieve, llenos de nieve por todas partes. Hoy ha hecho un día muy bonito, ha lucido el sol y todo nevado. Estuvo ayer todo el día y toda esta noche nevando, pero con la salida del sol y todo, pues era un paisaje muy hermoso. Seguramente veréis por ahí algunas fotos que Rocío ha puesto, que nosotros mismos vamos colocando, y así compartimos estos lugares tan bonitos. Y bueno, mañana ya volvemos, estaremos por casa, así que mañana, como siempre, el estudio bíblico desde la iglesia, y seguiremos con el libro de Hechos. Entonces ahora vamos a seguir con pero a ver, los que habéis escrito aquí en el chat en directo. Ana Rita escribió, muchas bendiciones, Ana Rita. Luz Bañuelas también ha escrito. Buenas tardes, Luz, bienvenida. ¿Quién más? A ver, por aquí. Si puedo ver esto, Beatriz también veo que escribió. Buenas tardes, Beatriz.
David, Liliana y David y Daniela, buenas tardes. Carmen Reyes, buenas tardes, bendiciones. Sonia, desde Cuba, buenas tardes, Sonia. Bendiciones para los hermanos por allá en Cuba, una hermosa tierra. Juan Bermudo, buenas tardes, Juan, Dios te bendiga. Juan Vázquez también ha escrito, buenas tardes, Juan, Dios te bendiga. Juan, ¿quién más? A ver si lo veo. Es que cada vez que toco la pantalla se me va todo al comienzo y no puedo manejarlo bien. Rosario y Paco están ahí también. Buenas noches, Rosario y Paco. Y bueno, creo que ya está. Creo que no me he dejado a nadie. Bueno, Rosario habló con su Face y Paco también con el suyo. Y creo que ya está. A ver. Bueno, seguramente hay más hermanos que se conectarán por allá. Pero vamos nosotros a comenzar nuestro estudio bíblico. Vamos a estar ahí viendo lo que el Señor nos quiere decir. Habíamos estado ayer, como hemos dicho, hablando del peligro de decir Dios me ha dicho, que en muchas iglesias esto es una costumbre. Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. Y dirigen sus vidas creyendo que esa es la voluntad de Dios, o a veces las vidas de otros, y toman allí y llevan a buscar la voluntad de otros. Entonces, bueno, pues estamos ahí tratando de aprender a recibir la voluntad de Dios como es lo que dice el enunciado, su voluntad, no la nuestra. O sea, no es que yo quiero que sea así y me justifico diciendo es la voluntad del Señor. Bueno, no, que realmente lo sea, que sea la voluntad del Señor y aprendamos a escucharle, a dejar que Él nos guíe. A veces siempre hay puntos de vista y nos tendríamos que preguntar quién tiene la razón. Porque cuando tú dices, no, es que yo creo que tengo que hacer esto, y tienes tus razones para decirlo, pero en cualquier circunstancia puede haber diferentes puntos de vista y se trata de que tengamos la capacidad de poder tener la sabiduría, no de ver mi punto de vista, sino ser objetivos y ver realmente la verdad, dónde está la verdad. Entonces, en cualquier circunstancia esto se da. Por ejemplo, vamos a imaginar que hay un accidente de automóvil en una zona donde hay una señal de prohibido correr a más de 40 kilómetros por hora. Y resulta pues que hay un accidente de automóvil. La policía acude al lugar de los hechos y entonces pregunta a la persona implicada, a los testigos. Tenemos un testigo, el testigo número 1. Y el testigo número 1 dice, yo creo, según mi apreciación, que ese coche iba a más de 60 por hora. ¿Vale? La policía escucha este testimonio. El testigo implicado, él dice, yo iba a menos de 40 kilómetros por hora. No, yo no excedí la velocidad. Y hay otro segundo testigo. Y el segundo testigo dice, yo conducía detrás del coche que tuvo el accidente y justo antes de que tuviese el accidente yo miré mi velocímetro y iba a menos de 40 kilómetros por hora. Vale. Entonces el policía, cuando escucha los 3 testimonios, pues ya tiene una resolución. ¿Por qué? Porque ha escuchado 3 testimonios y 2 concuerdan y además hay un argumento, hay una base. Uno dijo, según mi apreciación, yo creo que iba más de 60, pero fue una apreciación. O sea, no era algo exacto. El testigo dijo, yo iba a menos de 40. Claro, ¿qué iba a decir, no? Pero había otro testigo y ratificó la versión del implicado. Además, añadió un dato importante. Miré mi velocímetro y efectivamente iba a menos de 40. Entonces, nosotros cuando estamos seguros de algo, tenemos que intentar fundamentar nuestra opinión en algo fiable, porque mi apreciación, según mi punto de vista, puedo equivocarme. No es que a lo mejor tenga intención de engañar o de... No, simplemente puede ser que yo mismo me engaño. O sea, yo lo creo, estoy convencido, pero
es fruto de mi imaginación. Entonces, como hemos hablado estos días, tenemos dos fuentes de revelación directas y objetivas. O sea, hay dos fuentes que son objetivas. Mi punto de vista puede ser subjetivo, desde mi punto de vista, desde mi propia opinión. La Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pero tengo dos fuentes que sí son objetivas. Una es su palabra, la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, es absolutamente toda la verdad. Y después tenemos la revelación directa, como hemos estado estudiando estos días. Directamente Dios puede revelarte alguna cosa. Pero la revelación directa, no voy a repetir todo lo que dije, pero sí dijimos hay que tener cuidado con cuando uno dice Dios me ha revelado a mí algo, porque la revelación directa tú no tienes que buscarla ni esperarla. Ocurre cuando Dios quiere y en ese momento Él la muestra. Tú vas a ver en la Escritura que cuando Dios quiso mostrarle a alguien una dirección, cuando alguien le quiso hablar a alguno de sus siervos de una manera determinada, lo hizo. Pero la iniciativa la tomó Dios. O sea, el otro día estábamos viendo cómo Dios tuvo que intervenir a veces en personas que no entendieron bien la voluntad de Dios y se estaban torciendo, estaban tomando caminos equivocados, y Dios tuvo que intervenir con una revelación directa y de una forma sobrenatural. Pero eso es algo que Dios determina, no lo determina la persona. Yo no puedo determinar, Señor, muéstrame qué dirección, y según mi criterio tengo que ir por aquí, tengo que ir por allá. No, tenemos que confiar. Cuando uno dice Dios me ha dicho, esto puede venir de Dios, pero no solo de Dios, también puede venir de Satanás. Satanás es mentiroso. La Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. O sea, puede venir de un ángel de Dios o puede venir de un espíritu caído, de un demonio. Pero también puede venir de tus propias emociones. O sea, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo puedo, en mi estado emocional, pensar que estoy sintiendo algo que sea de Dios y simplemente es de mis emociones. También puede ser por causa de factores externos. Si padeces de insomnio, no duermes bien, si tienes un desorden hormonal, si tomas medicamentos, si has tenido una mala digestión. El director del seminario decía, hay visiones, sueños que pueden venir de Dios, pero también pueden venir de los huevos fritos. O sea, una cena muy pesada. Entonces, al decir esto, ya te das cuenta que la revelación, Dios me ha dicho, está sujeta a posibles fuentes distintas. Entonces, tú tienes que tener cuidado y saber de dónde viene esa revelación. ¿Realmente es de Dios o es de otras cosas? Porque estas revelaciones, sobre todo si son para mostrar dirección en tu vida o en la vida de otra persona, hay que estar muy seguro. Porque podrías direccionar tu vida hacia donde no debes. Y entonces se sufren las consecuencias. Pero vamos a dejar ya esto así a un lado, porque al final tenemos que entender que Dios nos guía. De una manera, de otra, pero Dios nos guía. Vamos a recordar lo que dice la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16:13, acompáñame allí en la lectura. Dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Dios nos guía, lo hace a través del Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, Él os enseñará todas las cosas, Él hablará de lo mío, os lo hará saber todo lo que es mío. Entonces Dios nos guía, lo hace de diferentes formas. Una es a través del Espíritu Santo. Romanos 8:14. En Romanos capítulo 8, versículo 14, ahí también aprendemos que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Notas que vuelvo a decirlo? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios guía. El Señor nos guía. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas 5, 18 dice,
pero sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Notas? Hemos leído 3 versículos para ver un ejemplo, y los 3 versículos dicen que el Espíritu Santo nos guía. Esa es la mano invisible de Dios. No siempre debemos esperar una voz, que ocurra una cosa sobrenatural. El Espíritu Santo mora dentro de ti, está en nosotros. Entonces tenemos que creer lo que el Señor nos ha dicho. El Señor nos ha dicho que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a guiar. Créelo y déjale que Él obre. A veces tenemos esa obsesión de querer cada día tener la revelación de Dios, que cada día yo tengo que ver una manifestación de Dios, que cada día tienen que ocurrir cosas milagrosas, y no te olvides que Dios nos ha pedido que andemos por fe, no por vista. Cuando necesitamos todos los días las manifestaciones milagrosas, eso es andar por vista, no por fe. Porque es lo que le pasó a Tomás. Si no lo veo y lo toco con mis manos y Jesús dijo, te tendría que haber bastado con el testimonio de estos. Cristo ha resucitado. Pero él quería ver el milagro. Está bien si Dios nos deja ver milagros, pero no los busques todos los días. Los milagros ocurren cuando Dios quiere que ocurran. Y eso le pertenece a Él, está en sus manos. Dios tiene que ser el que ore. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tú te llenas de la palabra de Dios, te esfuerzas, eres valiente, ¿y qué es lo que hace Dios? Pues dice que estará contigo a donde quiera que vayas. O sea, Él no te va a dejar solo. Y si Dios está contigo, pues Él va a guiar tus pasos. Él te va a llevar a donde tienes que estar. Por eso va contigo, para acompañarte, para guiarte, para conducirte. Tienes que creerle, tienes que llenarte de su palabra, y lo dice el versículo 8, en el versículo 7 también, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, para cumplir con toda mi palabra, es lo que Dios está diciendo ahí. Y después tienes la oración. No te olvides que puedes orarle a Dios y plantearle tus dudas. Ora a Dios y dile lo que no entiendes, tus temores, cuéntaselo al Señor. Háblale de todo aquello que no entiendes y el Señor responde. Mira, tenemos algún ejemplo para ver eso. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 4. Primer libro de Samuel, 23, 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. David consultó a Dios. Señor, ¿qué hago en esta situación? Era una situación difícil. Y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Haz así, yo voy a hacer de esta manera. Yo voy a darte la victoria. Un poquito más adelante, en el primer libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 14. Primer libro de Crónicas, 14:14, dice, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Bien, notas cosas muy específicas, muy concretas. En la vida de David ocurrió así en diferentes ocasiones. Hubo diferentes momentos en los que David preguntó a Dios, Señor, respóndeme, y Dios le respondió. Pero ahora bien, quiero que te fijes en un detalle, porque alguno podría decir, gloria a Dios, yo también quiero pedirle a Dios, Señor, respóndeme en esto, y escuchar la voz de Dios así que me hable. Bueno, ya hemos hablado un poco de eso, tenemos la palabra escrita, pero quiero mostrarte que no siempre Dios habla así. O sea, Dios no responde a cualquiera. David era el rey al que él puso al frente de su pueblo. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque, por ejemplo, Saúl
le preguntaba a Dios y Dios no le respondía. ¿Lo has leído eso aquí en la historia en Samuel? A Saúl Dios no le respondía, guardaba silencio, no le hablaba. ¿Por qué? Porque Saúl hacía las cosas a su manera, no estaba dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios. Solo hay una forma de hacer las cosas y es a su manera. Y su manera la tenemos descrita en la Biblia, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar. Entonces Saúl le preguntó a Dios varias veces y Dios no le hablaba. Y por eso se fue a consultar a una hechicera, a una adivina, algo que Dios había prohibido. Pero que a pesar de eso Saúl fue allí a preguntarle a la hechicera, a la adivina de Endor, a ver si le descubría acerca del futuro. A Abraham Dios estuvo 12 años sin hablarle. El otro día estábamos mencionándolo en otro estudio. Entonces, primero te tendrías que preguntar cómo está tu comunión con Dios. Tendrías que preguntarte eso, pararte delante del Señor y decirle: Señor, examíname, mira a ver cómo estoy. Tú mismo tendrías que ver dónde estás. ¿Estás llenándote de su palabra? ¿Estás buscándole a Dios en oración todos los días? ¿Le sirves sin condiciones o siempre que te acercas a Dios pones tú tus propias condiciones? ¿Estás realmente dispuesto a escuchar su voz y dejar que Él te guíe? Porque Dios no es nuestro amuleto, no está ahí para cada vez que yo tenga un capricho que Él me lo dé, no está ahí para solucionarme todos mis problemitas de cada día. Dios es mucho más que eso, es Dios, es el Rey del universo. A pesar de todo lo que Él hace y nos ama y todo lo nuestro, aún en lo más pequeño, para Él es importante. Pero yo no me tengo que quedar con una idea equivocada de que Dios es mi sirviente. No, yo soy el que le sirve a Él. Entonces tengo que aprender a hablarle y escucharle, pero siguiendo las reglas que Él establece, no mis propias reglas. Porque Dios no va a ceder a mi chantaje. Hemos leído antes en Romanos capítulo 8 y versículo 14 que el Espíritu Santo nos guía. Lo hemos leído, ¿verdad? Pero ¿nos guía cómo? ¿A dónde? ¿De qué manera? Bueno, nos guía a toda la verdad, dijo Jesús ahí también en Juan 16. O sea, el Espíritu Santo te va a guiar a la voluntad moral de Dios, a toda la verdad. Todo lo que Dios quiere que tú sepas, Dios te va a guiar. ¿Por qué Dios le hablaba así a David? Y le decía: hazlo así, no lo hagas así, cuando David oraba. Eran otros tiempos, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, era la voluntad de Dios hacerlo, pero en otros muchos, en la gran mayoría de casos, no ocurría de esa forma. Nunca nos podemos comparar con nadie y pensar: si Dios trató con Moisés de esa forma, quiero que trate así conmigo. Si Dios trató con David de esta manera, también quiero que trate así conmigo. Dios sabe y Dios es soberano y Él decide cómo trata con cada uno. Y tú tienes que estar dispuesto a aceptar cómo Dios trata contigo. Antes he leído también en Juan 16, cuando dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, ¿verdad? Voy otra vez a ese texto, porque dice desde el versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo me guía el Espíritu Santo? Te guía a través de la palabra de Dios. Te guía a toda la verdad. Pero sabes, a veces hay un problema. El problema es que no somos sensibles a escuchar su voz. Y estamos dispuestos a escuchar otras voces que no son la voz de Dios. Tenemos preferencias, tenemos gustos, me gusta más esto, me gusta más aquello, y nos dejamos engañar en nuestra carne de escuchar esas voces interiores que vienen de nuestras propias pasiones, de las propias concupiscencias, dice la Biblia, de la debilidad de la carne. Y entonces pues yo
pretendo decir, es que Dios me está hablando. Y no, es fruto de mi imaginación, de las circunstancias. Tenemos que aprender a ser sensibles a escuchar su voz. Llénate de su palabra, así te llenas del Espíritu Santo. No pongas condiciones, deja que Dios obre, que Dios actúe, que Él te lleve conforme a todo lo que Él quiere hacer en tu vida. En Romanos 8:14 hemos dicho antes, que lo hemos leído, que el Señor dice allí que el Espíritu Santo nos guía. Pero ese versículo está en un contexto, ¿vale? ¿En qué contexto está? Capítulo 7, podíamos ir viendo ya el contexto. En el capítulo 7, el contexto que nos sitúa en el capítulo 8 y que llega a ese versículo 14, cuando dice ahí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu Santo. Pero el contexto es muy interesante consultarlo, porque dice en el capítulo 7, versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y continúa, me detengo ahí. ¿Recuerda lo que hemos leído en el versículo 14 del capítulo 8? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El bien contra el mal, de eso se trata. De esto estaban hablando el capítulo 6, 7 y 8 de Romanos. ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo nos guía? Nos guía porque somos hijos y nos guía al bien. Y eso es una lucha contra el mal. En el versículo 2 de este capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él nos ha librado de la ley del pecado, o sea, es un poder, es una fuerza. Nos ha librado de esa ley y nos ha llevado a la ley del Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado. Eso es poder. Ahí encontramos la fortaleza para hacer frente a nuestros propios instintos de nuestra carne, a nuestros propios engaños mentales que nos creamos cuando tratamos de justificarnos en las decisiones que tomamos pensando, sí, no porque Dios quiere esto, y no, es por mis propios vicios, mis pecados, mi debilidad. Entonces, no podemos caer en la trampa de pensar, Dios quiere que haga esto, Dios me ha dicho, Dios me mostró y ahí que tomo ese camino, porque es lo que a mí me apetece, porque es lo que a mí me gusta. Tenemos que ser espirituales, andar en el Espíritu. Para ello no podemos hacerlo si no tenemos la palabra de Dios morando dentro, llenarnos de su palabra. Vemos un ejemplo en la Biblia muy notable, está en el libro de Nehemías. Vámonos al libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías vive en un momento especial. Él va a ser el promotor que Dios va a utilizar para la reconstrucción de la ciudad, de las murallas.
Y quiero que te des cuenta que todo empieza con una oración que hace Nehemías. Nehemías capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijos de Alcalías. Aconteció que en el mes de Quisieu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Jajani, uno de mis hermanos, con algunos varones judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron: el remanente, los que quedaron de la ciudad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije. Ahí lo tienes. Nehemías ora a Dios. Él ha recibido noticias de la condición en la que se encuentran los que viven en Jerusalén, los que quedaron. Él es consciente de la precariedad que están viviendo sus hermanos y la ciudad santa como está expuesta y destruida. Y entonces, ante la necesidad, Nehemías ora a Dios y le dice así, versículo 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Me detengo ahí un momentito, ahora vamos a seguir leyendo. Quiero que te des cuenta que Nehemías ve una necesidad, la ciudad destruida, las murallas están caídas. Es la ciudad de Dios, la santa ciudad, Jerusalén. El lugar donde está el templo, donde está el culto, donde está la casa del rey. Y Nehemías con gran pesar viene a pedirle al Señor. Pero ¿te has dado cuenta lo primero que hace Nehemías? ¿Qué es lo primero que hace? Te pido que tú restaures la ciudad. Te pido, decreto, ordeno. No, lo primero que hace es humillarse. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Versículo 6. Que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre. En extremo nos hemos corrompido. ¿Y te das cuenta cuál es la base de todo el problema? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál era el pecado? ¿Se volvieron a otro Dios? ¿Que hicieron? ¿Cuál fue el pecado? Que no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Nehemías es consciente, el Espíritu Santo le guió a orar así. Porque el problema para estar fuera de la voluntad de Dios fue que ellos dejaron la Biblia a un lado. No estaban buscando a Dios a través de la Biblia. Ese era el problema. El problema es que ellos menospreciaron la palabra de Dios. No guardamos, dice, tu palabra. Perdónanos, Señor. Ese es el pecado que cometieron. No hemos guardado tu palabra. No la hemos leído, no la hemos meditado, no la hemos estudiado, no la hemos guardado. Y ahora dice Nehemías, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esto ha ocurrido, hemos pecado. ¿Qué pecado? Dejemos tu palabra. Quiero que entiendas esto, Porque pecar, yo me imagino que en los días de Moisés la gente en Israel pecaba. Y en los días de Abraham, y en los días de David, y en los días... Porque todos pecamos. Pero aquí se está hablando de otra clase de pecado. Aquí se está hablando de algo que sí que es un problema. No estamos hablando de que somos fábricas de pecados, no, pero pecamos. Y el problema de estar vendidos a los esclavos, como les pasaba a ellos, no era por este pecadito, por aquel, era por el pecado que Nehemías confiesa. Estoy arrepentido, porque yo y la casa de Israel hemos pecado dejando tu palabra.
Así que acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esto ha ocurrido. Pero también dijiste, y si os volvierais a mí y guardarais, dice, mis mandamientos, ¿notas? ¿Puedes notar lo que dice ahí? Arrepentíos, pero la parte del arrepentimiento no es me arrepentí y sigo sin hacer nada, me quedo con los brazos cruzados. No, arrepentíos y guardad la palabra, ponedlos por obra, pero si os volvierais a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. No importa dónde te encuentres, a dónde te llevó la desobediencia, no importa cuánto tiempo hace que menosprecias la Biblia, la palabra de Dios, diciendo no hay que estudiarla tanto. Sí, yo cuando tengo algún ratito la leo. Para ti la palabra es algo que usas para poner tu versículo en tu publicación de Facebook o para colgarla en un calendario en tu habitación. No, la palabra de Dios es un alimento diario y es la palabra absoluta de Dios para que la tomes y la obedezcas. Y lo que la palabra de Dios te da, eso es lo que tienes que tener. Y no es que yo la interpreto a mi manera y tú la interpretas a la tuya. Solo hay una manera. Y no es la mía ni es la tuya, es la manera. Yo me puedo equivocar, tú te puedes equivocar, pero hay una forma que está determinada por la hermenéutica bíblica, leyes, que si tú las violas y las corrompes, pues entonces estás mal interpretando. Y según el conocimiento de cada uno, pues tendrá la capacidad para poder venir a la palabra y recibir lo que la palabra de Dios dice. Teniendo en cuenta los textos que pueden ser conflictivos, pero en su gran parte la Biblia tiene un mensaje claro para ti. Y lo tomas o lo dejas. No la manipules, no la malinterpretes, porque hay consecuencias de eso. Si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, o sea, arrepiéntete, pero cambia la actitud. Empieza a hacer lo que dejaste de hacer. Dejaste mi palabra, abandonaste mis mandamientos, mis estatutos. Bueno, pues a partir de hoy, vuélvete a ellos, estudia, medita, llénate de la palabra. Entonces, las consecuencias de haber dejado eso se solucionarán. Aunque estéis en lo último de la tierra, allí iré yo a buscaros. Dependía su sanidad, dependía la bendición de que ellos estuviesen en el centro de la voluntad de Dios. De eso dependía, no de otra cosa. Yo le puedo orar a Dios, Señor, dame esto. Yo le puedo orar a Dios, dame sanidad, solucióname este problema, Señor, haz lo otro. Mira, yo soy muy consciente, porque sé lo que la Biblia dice, de que hay hermanos que están atravesando circunstancias, escasez, problemas, enfermedades, situaciones, conflictos, y yo me doy cuenta desde fuera que Dios está tratando con ellos, porque son personas, y no hablo de nadie en particular, pero cada uno tiene que ver dónde se encuentra, personas que dejaron la palabra, la Biblia, a un lado, que siguen una religión, forman parte de la iglesia, hacen actividades, conocen la Biblia, pero no están haciendo lo que la Biblia dice, nunca se apartará de tu boca, cada día, Biblia, 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 de día y de noche meditarás en él, Biblia. Nosotros estamos un rato por las tardes, el Josué 1:8 dice, de día y de noche, para ponerlo por obra. Esfuérzate, sé valiente para ponerlo por obra. Entonces, a veces nos ocurren los problemas porque nosotros fallamos en el pacto que Dios estableció con nosotros. Y si nosotros corregimos, el problema se soluciona. Pero a veces nos lo pasamos, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, mira qué problema tengo. Y Dios nos sigue hablando. Pero hijo mío, te dice Dios, cambia la actitud y tendrás sanidad. Cambia la actitud y tu economía sanará. Cambia la actitud y no tendrás esos conflictos, esos problemas. La palabra de Dios nos hace sabios. Si tú recibes la palabra, eres sabio, te vas a llenar de sabiduría. ¿Crees que Dios iba a tratar de diferente forma con el pueblo de Israel que con nosotros?
¿Crees que Dios trató con ellos de una forma distinta como está tratando hoy en día con los que son suyos? A ellos Dios les dijo, si mi palabra permanece en vosotros, os irá todo bien. Y ellos fallaron y dejaron la palabra a un lado. Nehemías es consciente y viene ante Dios humillándose y pidiendo perdón. Señor, hemos pecado contra ti, hemos dejado tu palabra. Y Dios les dice, si volvéis a mi palabra, yo os sanaré, os restauraré. Mira, Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si esto lo hizo ayer con su pueblo, hoy lo está haciendo con nosotros, su iglesia. Dios sigue tratando con nosotros de la misma manera. ¿Cómo está tu vida? ¿Está todo perfecto? ¿Todo bien? Salud, relaciones, economía, vida de iglesia, vida de familia, etcétera, etcétera. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo estupendo? Si hay problemas, lo primero que tenemos que preguntarle al Señor es, Señor, ¿por qué? Porque Dios quiere enseñarte cosas aún en tus tribulaciones. Señor, ¿por qué ocurre esto? Cállate y escucha la voz de Dios. Tómate un tiempo para escuchar. Dios te va a hablar, porque Dios te ama y quiere sacarte de tus problemas, de las cosas que te causan tristeza. Escucha a Dios, tómate tu tiempo, abre la Biblia y recibe lo que Dios tenga que decirte. Nehemías se humilla y le dice, Señor, me voy al versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. El pueblo de Israel dejaron a Dios, dejaron su palabra, dejaron de comerla, de leerla, de estudiarla, y ocurrió lo que Dios había advertido. Fueron llevados cautivos por sus enemigos. Su ciudad fue destruida. Las gentes de Jerusalén murieron. ¿Qué crees que ocurrirá hoy si Dios nos está diciendo, llénate de mi palabra y nosotros no lo hacemos? Menospreciamos su palabra, no tengo tiempo para estudiarla, yo tengo mi propio punto de vista. ¿Qué crees que hará Dios? ¿Actuará de otra forma distinta como lo hizo en la antigüedad? Dios respondió a Nehemías. Dios le habló a Nehemías. La historia va, pues Nehemías viene, se lo cuenta al rey Artajerjes, del cual él es copero. El rey lo vio así triste y le preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? ¿Estás enfermo? ¿No? ¿Estás bien? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué problema hay? Y Nehemías le contó al rey la situación. Y entonces el rey dijo, bueno, pues hagamos algo. Se lo dijo con otras palabras. ¿Qué cosa pides? Versículo 4. Entonces oré al Dios de los cielos, otra vez Nehemías, un hombre de oración, orando, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Ahí está, Dios obra, Dios responde. Mira en Nehemías 2:12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y ahí que se fue Nehemías para mover al pueblo a reconstruir los muros de Jerusalén. Lleva un pasaporte de parte del rey Artajerjes para que pueda viajar, para tomar materiales que pertenecen al reino de Artajerjes, y todo ocurrió de una forma milagrosa. Pero ¿cuándo ocurrió? Cuando Nehemías reconoce el pecado, cuando se humilla y se vuelve a Dios y arregla lo que está haciendo mal. ¿Cuál era el pecado?
hemos dejado tu palabra. Hay arrepentimiento y hay un cambio. A partir de ahora vamos a tener en cuenta tu palabra. ¿Y cómo responde Dios? Con bendición. Y también quiero llamarte la atención sobre la actitud de Nehemías. Dios le habló y le dijo, el rey habló y solucionó el problema. ¿Pero qué hizo Nehemías? No se levantó en mitad de la gente de la asamblea y dijo, gloria a Dios, el Señor me ha dicho. No. ¿Lo han leído? Lo hemos leído. Que dice que no se lo reveló a nadie. Lo que Dios le había dicho no se lo declaré a hombre alguno, sino que lo guardó en su corazón y se puso manos a la obra. A veces Dios te dice cosas que son para ti, solo para ti. Dios ha tratado conmigo a veces y ha hecho cosas y me ha dado cosas que yo entendí que eran para mí. Así que yo no se las he contado a nadie, no las voy contando, así ni cuando doy un estudio bíblico. Me las guardé para mí, eran para mí, Dios me habló y me los dio a mí. Así que eso es entre Dios y un servidor. Nota la diferencia con estos que todos los días Dios le dijo cosas, todos los días ocurren cosas, todos los días. Estar en la voluntad de Dios es vivir en humildad y dejar que sea Dios el que obre. Recuerda, ¿cuál era la voluntad de Dios? Dios se lo dijo a Moisés y Nehemías lo está recordando, lo hemos leído en el versículo 9 del capítulo 1. Tú le dijiste a Moisés que si nos volvemos a él y guardamos sus mandamientos, aunque en nuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar en medio de vosotros. O sea, era la voluntad de Dios que Nehemías reedificara las murallas. Era la voluntad de Dios que Jerusalén volviese a ser una ciudad santa. Pero ahora no se podía. ¿Por qué? Porque el pueblo, Judá, estaban a la suya, en sus pecados. No les importaba cuál es la voluntad de Dios. La voluntad es que se llenasen de la Biblia, ellos no lo hacían. Entonces, los planes de Nehemías correspondían con el pacto de Dios. No lo determinó Nehemías. No salió Nehemías con su idea propia y dijo, vamos a hacer esto. No. Fue Dios el que estaba obrando. Fue Dios el que estaba guiando. Entonces, te voy a dar un consejo fundamentado en la Biblia. Somete cada decisión que tú tengas que tomar a la paz de Cristo. Cualquier decisión que tomes, tráela a los pies del Señor. Háblale al Señor, pero escucha su palabra. Escucha su voz. Yo creo que en un gran porcentaje, muchas de las oraciones y dudas que tenemos a la hora de tomar decisiones, no las tendrías si estuvieras llenándote de su palabra todos los días. En Colosenses capítulo 3, versículo 15, en Colosenses 3, 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Cristo. La paz de Dios gobierne en tu corazón. Si tú sometes cada decisión a la paz de Cristo, estarás en el camino acertado. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz del Señor. Cuando no andamos conforme a su voluntad, estamos sin paz. No sentimos paz. Aunque a veces yo escuche a algunos que digan, sí, yo estoy en paz con el Señor. ¿Realmente estás en la paz de Cristo o es tu propia paz? A veces se interpreta mal una situación cuando tú quieres satisfacer un deseo de la carne o estás en un problema y de pronto tomas una decisión para librarte de esa presión. No es que sientas la paz de Cristo, es que te sientes aliviado porque estabas bajo presión. Imagínate a alguien que va a la iglesia, se sienta, está en pecado y la palabra de Dios desde el púlpito el domingo le habla a él y le dice, estás en pecado, andas torcido,
mira, me ofendes mi palabra, dice, y esa persona está inquieta y viene a la siguiente reunión y el Señor le habla y otra vez más inquieto, y vienen al otro día y llevan ya un mes así, inquietos, ahora ya no les gusta venir a la iglesia, se sienten presionados, están ahí, de pronto un día dicen, mira, ¿sabes qué? Me voy de la iglesia. Y cuando se va, dice, ay, ahora siento paz, estoy aliviado. Ah, esa es la paz de Cristo. No, se está engañando a sí mismo. Se siente aliviado porque se ha quitado la presión de encima, pero precisamente la presión venía de Dios. Se tendría que haber librado esa presión de otra forma, arrepintiéndose, volviéndose a Dios y no actuando de esa manera. Pero él se engaña a sí mismo, esa persona se queda tranquila, satisfecha, diciendo, no, yo oro y siento paz. Y ahora me siento bien, me siento más tranquilo, esa es la paz. No, la paz de Cristo, recuerda, lo hemos leído aquí, sobrepasa todo entendimiento. Mira, yo a veces sospecho que muchos de los que se llaman cristianos nunca han experimentado la paz de Cristo. Han experimentado eso, satisfacción, liberarse de una presión, sentirse tranquilos por haber solucionado un problema, pero eso lo sienten todas las personas en este mundo. Tú vas a encontrar a muchas personas que no tienen a Cristo como Salvador personal y te van a decir, no, yo vivo en paz, yo estoy tranquilo, te van a decir así. Pero es que estamos hablando de otra cosa. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y eso se manifiesta guardando tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. O sea, estás realmente tranquilo en Cristo. No importa que el viento ruja y el mar golpee tu barca. Tú estás tranquilo. Estás como Jesús en la tempestad, durmiendo. ¿Quién puede dormir en medio de una tempestad en una barca que cruje y se mueve por todos lados? Pues aquel que tiene una paz sobrenatural, una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Estaba tranquilo. Esa paz la podemos experimentar nosotros. Pero para experimentarla, pues tenemos que estar allí, en la voluntad de Dios, donde Dios ha dicho que estemos. Cuando no andamos conforme a su voluntad, nos sentimos sin esa paz. Podemos sentir emociones, pero no la paz de Dios. Pero de todas formas, dice la Biblia, no os engañéis. Una paz falsa no te garantiza de que estés en la voluntad de Dios, y eso te puede traer serias consecuencias. Tú, si hablas con un lama tibetano, te va a decir que tiene mucha paz. Te va a decir que la paz llena su ser, lo llena todo por dentro. Y lo ves ahí todo el día meditando y habla contigo así con una palabra muy tranquila. Pero de pronto yo he visto imágenes en la prensa de protestas de lamas tibetanos por la invasión de China. El Tíbet está invadido por China. El Dalai Lama, que era su autoridad, la máxima autoridad tibetana, tuvo que exiliarse, se tuvo que ir. Y yo he visto protestas en las imágenes televisivas de lamas tibetanos protestando por la opresión china, y yo los he visto ahí con furia enfrentándose a los soldados chinos, arrojando piedras, golpeando y quemando cosas. Y dice, sí, es que está justificado. Sí, no sé, yo no digo que no lo esté. Digo que yo no percibo toda esa imagen de paz y tranquilidad. Da igual que los chinos nos invadan, estamos en paz. No, los problemas quitan la paz. Los problemas generan inquietud, preocupación, miedos. Y entonces hasta los lamas tibetanos también yo los veo que pierden los papeles. Pero la paz de Cristo es otra historia, como os digo. La paz del Señor llega a nuestras vidas y lo cambia todo. Si tú estás en su voluntad, tendrás paz. Si quieres estar en su voluntad, lo hemos leído hoy otra vez. El día que juntemos todos los versículos que hablan de la necesidad que nos llenemos de la Biblia, que la estudiemos, que la meditemos, vamos a llenar un libro. Porque es que en cada estudio nos salen unos cuantos versículos que hablan de esto. Bueno, ¿verdad que percibes que es que esto es tan importante? Adelante, hermanos, sigamos en la brecha, no desmayes.
A veces sentimos bien, otras veces no sentimos bien, pero las cosas las hacemos porque sabemos que tenemos que hacerlas, por obligación. Y en este caso, el hacerlas y la obligación también nos llevan a la bendición. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos terminado con este tiempo. Y mañana martes, como todos los martes, a las 7:30 estaremos en nuestro local de reuniones y estudiaremos Hechos de los Apóstoles, que es lo que nos toca los martes. Así que confiamos en el Señor, estamos en sus manos, que Él nos guíe, que Él nos lleve, y espero que nos podamos ver mañana. Según su voluntad, estamos en sus manos. Si Dios quiere, ahí estaremos, estudiando un día más la palabra de Dios. Que Dios os cuide, os bendiga, no desmayéis de buscar a Dios de esta forma, y nos vemos mañana. Un abrazo, hasta mañana.